Hola, muy buenas noches, bienvenidos por aquí una vez más. Perdón, estamos saludándolos el día de hoy y no haberlos saludado el día de ayer y no habernos visto ayer, pues la vida adulta tocó sortearla de manera rápida, expedita para poder tener el programa de hoy. Entonces sí, ayer estuve un poquito ocupado, pero pues ya, hoy podemos retomar, qué rico que estén con nosotros, qué rico que nos acompañen. Por aquí pasamos a saludar rápidamente a Andy antes que se vaya a dormir porque está a punto de caer. Por aquí tenemos a Iceberg, bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Sigan por acá. Chris, ¿cómo estás? Eh, Hoy se puede ser malote, no, vamos a aprender a ser malotes, ¿sí? Y tal cual como dice mi gritón, hablando ya precisamente del tema de hoy, yo sé cómo crear un villano malo en todo sentido. Ya lo saben, por ahí hay una leyenda de un sujeto llamado Clovis. Ya hablaremos de eso, ya hablaremos de nuestro tema. Por ahí ya tenemos a nuestros panelistas listos, preparados. Qué rico que estén con nosotros. Bienvenidos, vamos con el intro y ya regresamos aquí para comenzar con nuestro programa. Bueno, por aquí hemos regresado. Por aquí Sharon está preguntando. Hola Sharon, ¿cómo estás? Ay, que no te saludé, qué pena. Em, Preguntando que sí, otra rosa. Bueno, no. N digamos que sí, es otra rosa. Lo que pasa es que nuestro amigo Iki tiene distintas ocupaciones los días lunes, entonces es difícil para él acompañarnos los días lunes, entonces, pues, nos puede acompañar los martes, siempre y cuando también la vida adulta lo permita. Así que, sin más preámbulos, Iki, ¿qué más? Tal cual. Nada, aquí recuperándome un poquito de mi garganta. Eh, ¿Y eso? Mis villanos no vienen a acabar el mundo, No. vienen a demostrar que tienen razón. Un poquito sí, un Sí, poquito sí, sí, sí. sí, sí. Yo lo sé, yo lo Mis, sé. mis, mis Buena villanos lectura, Jota, tienden buena lectura. más al lado, al lado Filosófico. psicológico, Sí, filosófico y psicológico. sí, sí, Es sí. verdad, ese es yo siempre he pensado que el villano más grande que tiene la humanidad es la verdad, entonces ahí está. Exactamente, sí, 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 sí. Sí, es que he notado en los villanos de Iki que, pues, más que destruirnos, o más que destruir a los héroes, es como: "Hey, yo también, mi opinión también es válida, yo también Ahí, puedo ahí ya vivir en tienen, este mundo". atraparon mi tropo. Nada, bienvenido, qué rico que nos acompañes, Iki, esta noche, qué chévere que puedas acompañarnos también los martes, bacano. Y, pues, también aquí, por aquí, como siempre, Cevitas, bienvenido. También para ti, sabemos que para ti la maldad es una variable que toca encontrarle su valor. Indudablemente no es. Yo diría más bien que para Sebas la maldad es una serie de iteraciones. Okey, por aquí ya nos están haciendo, preguntas. Que sí es cierto, pero Chris nos pregunta, sí, Chris, desde la ciudad de Bogotá, haciéndole un homenaje a Alfonso Castellanos, que falleció hace poco, un programa para las personas que no son de aquí del país, un, locutor y presentador muy, muy, muy famoso aquí, muy reconocido, que falleció hace poco. Y tenía un programa muy famoso que se llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y siempre contestaba así. Entonces, Chris, desde Bogotá, nos pregunta. Cierto personaje que a veces ha visitado esta casa, llamado Nathaniel, ¿es un villano?
Ya vamos con todas esas preguntas, ya vamos a por ahí, vamos a empezar un poquito, en orden, ¿ok? Eh, Contestemos la pregunta de las redes, que publicamos en redes. ¿Los villanos son malos por ser malos? Como Clovis, por ejemplo. Clovis era un más malo porque era malo y ya. Yo creo que hay que Realmente empezar a hacer el una argumento primera distinción. el argumento era muy vacío. ¿Hay caracterizaciones de los villanos? Yo creo que sí, ¿no? Uno puede Mm, caracterizar villanos. es que ahí por eso quiero hacer una primera distinción y es, hay antagonistas y hay Ujú, villanos. exactamente. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? ¿Del antagonista o del villano? Por ejemplo, Habíamos tenido Stradbon problemas. Sarovich Strat. se puede interpretar como un antagonista o como un villano. Entonces, ¿y no puede haber villanos antagonistas? Claro, Sí. Claro que sí, ¿no es cierto? por lo general el villano asume una posición antagónica, Ujú. Ujú, puede pero, suceder. pero también puede ocurrir que el héroe sea un antihéroe, como el ¿De bueno, el acuerdo? malo y el feo, que tiene Mm, básicamente dos villanos y un antihéroe. el Entonces, okey. ¿a ¿Que dónde nos vamos a ir? en el bueno, el malo y el feo hay 2 villanos? Yo pienso que el malo y el feo son villanos y el Bueno, bueno sí, no es bueno en realidad. es verdad. El feo lo que pasa es que es un villano tonto, no es el villano, No, comic relief. él no es tonto. S sí, No es tan brillante como los otros dos. Eso es pero sí, distinto. bien, 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 me gusta esa Ujú. manera de verlo. Sí, sí, sí. Y para mí los tres son villanos. Yo Sí, le pongo a Blondie el antihéroe porque sí, es un es un antihéroe. poquito más honorable que los otros dos en su forma de hacer las cosas. Mm, Que no lo agarran, pero no, realmente no es honorable. Cumple su palabra, sí, cumple su palabra, eso sí. contrario a los otros dos. Mm, y a pesar que busca oro y todo, digamos que su afán final no es el oro en sí. Yo creo que sí quiere la Sí, luca. claro que sí es el Claro, Al oro. fin, obvio, su motivo es la luca, pero no obvio, es tan pero paila como los otros pero dos. la historia lo lleva a que, eh, termina incluso, de cierta manera, ayudando al feo. De hecho, No yo le creo hace que una recabronada, weón. también, pero También, porque el pero feo se la buscó. sí. El feo lo traiciona y por eso es que le Sí, hace la claro. embarrada. Sí, Pero sí, sí. yo creo que uno ve el carácter heroico, entre comillas, de Blondie en la escena del puente que tienen que volar los soldados, los confederados. Creo que esa es como la escena en donde muestra su carácter Mm, medianamente heroico. No obstante, no estamos hablando de antihéroes. ujú. Pero entonces ahí es donde viene Vegeta. ¿Vegeta es un villano? Tiene partes de villano. Mm. Yo pienso que es un orgulloso Super Saiyajin ligeramente facho. A mí me parece que empezó como un villano y terminó convirtiéndose en un antagonista. A eso me refiero. Mm, Pero sí empezó como un villano, Sí, sí, claro. claro, él venía a matarlos a todos y a destruir la Tierra. Ujú. Antihéroe, dice Chris. pero porque le habían dicho mentiras. Igual lo iba a hacer y no le importaba. Es verdad, es verdad. Ujú. Tiene muy poquita. Sí, es verdad. Y sí, estoy de acuerdo, pasa de villano a antihéroe. Y siempre cumple un rol antagónico con Goku hasta Mm. que Ujú. hacen fusión. Es tan malo, Inclusive en la fusión siguen siendo antagónicos. De hecho, sí. y es tan malo que Genma y Osama no le deja pasar el cuerpo para seguir entrenando, lo manda para el infierno de una. Ujú. Tienen toda la razón. Entonces es un villano. Es que el tipo mató un Entonces, montón de gente y destruyó un montón de planetas. El tipo no es ninguna joyita así como, ay, tan bello, no. Una perita en dulce no es. Sí, no, 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 no. la caracterización entonces que estamos haciendo de villano es alguien malo que
se presenta como antagónico a los protagonistas de una historia. ¿Estamos en esa definición? Con el malo ahí con una opción maniquea. O le podemos quitar la opción maniquea. Ujú, ujú. Es que los lobos cuando cazan un venado son malos. Hola, Son Mike. antagónicos al venado. Mm. No, estamos Pero yo hablando de todo un puedo poco. contar la historia. Por ejemplo, el libro de la selva. Vamos al libro de la selva. El malo del libro de la selva es Shere Khan, Sí, el tigre. Mm, sí, el tigre. ya, sí, ya. Es que no me acordaba bien, pero sí, 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 sí. Pero el rey Louis no es una perita en dulce. Es el de los El rey monos, ¿no? Louis, el orangután. Ujú. El rey Louis es maloso también. Esa pregunta Sharon solo la puede responder Iki porque yo no sé. Eren es ¿Cuál? un villano, eres un llorón, dice Chris. Sí, bien, Chris, estamos en la misma sintonía. Es Gracias. cierto, es un Por berrión. eso No, no qué pude pena, ver esta pero pinche serie. De tanto que Eren, chillaba, weón. ahí, pues ¡Ah! cuando quieran nos sentamos a hablar de Attack on Titan. Yo tengo mis tesis fuertes del rol de Eren en su tragedia. Yo pienso que es uno de los personajes más trágicos que he visto en el anime en toda mi vida. Em, y creo que sí es un villano. O sea, su Jamás, tragedia es ser un villano. jamás le ganarán a José Miel. No, No. Eren tiene por qué llorar. José Miel también, Eh, mucho más que Eren. no, la mamá de José Miel solo desapareció. Parce, que usted cargue una maldición y todo amigo nuevo que conozca se le muera en cada episodio, eso no es normal. Eren no solo se le mueren, se los comen sus Se otros los amigos. co Bueno, uno supondría que José Miel también por orden natural, biológico, llega algún bichito y se los come. Candy es Em, una villana. Ah, ah, ah. Ay, pero sí, si se fijan que es que hay ujú. mucho personaje por ahí por el mundo que se puede caracterizar como villano. Por Mm. ejemplo, Sí, en Good Omens, el libro este de Terry Pratchett y Neil Gaiman, Dios, no tanto Dios, el arcángel Gabriel es el villano. sí, sí eres. No, es el Pero si es un que, villano, pues, es, necesita iniciar el apocalipsis, pues él solamente cumple la palabra de Dios, ¿no? que entonces a Dios lo convertiríamos en un villano. Y es necesariamente villano por eso. No sé, o sea, es lo que hay que derrotar en la historia de Good Omens. Entonces, ¿es el villano aquello que hay que derrotar? ¿Es el villano un obstáculo? Para mí un obstáculo es un antagonista, no Sí, necesariamente un villano. sí ven por qué los villanos de Iki vienen a demostrar que tienen la razón. ¿Por ¿Cómo así? por qué acaso no puedo existir como usted? Pero sí, sí, sí. O sea, sí entiendo. Mm, no sé, no sé, yo todavía sigo como sin convencerme mucho, porque, por ejemplo, ahí hablando de villanos, un tipo que un personaje que me parece muy villano es el de All Country for Old Men. Ujú, Javier Bardem hace de un loco asesino, pero baila. ujú. ¿Ese sujeto es un antagonista o es un villano? Es un villano en un rol de antagonista. Ujú. Mm, O sea, si- por en mi definición, lo siendo el context villano ¿en el qué villano momento se siendo la convierte? fuerza opositora. Es que esa es la cosa. Ahí, Ujú. ahí Iki lo acaba de decir claramente. Porque, por ejemplo, Magic Johnson contra este man de el mono este, Larry Bird. ¿M? Ambos eran antagonistas el uno del otro. Sí, En teoría, dentro de lo que uno no sabe del mundo y la vida de ellos, ninguno es malo. ¿M? Pero
la rivalidad competitiva y el enfrentamiento de los equipos los hace antagonistas el uno al otro. Ok. Entonces, el antagonismo per se no tiene una moralidad, sino Exacto. la característica de enfrentamiento. O sea, sí, es una Justo, fuerza injusto. Pero yo creo que cuando hay un factor de injusticia, un factor de deshonor, un factor de algún atributo que se le considere negativo, se transforma en un villano inmediatamente. Es decir, si Larry Bird Mm. le hubiera hecho trampa a Magic Johnson, Sí, lo que sería un pasó con villano. las patinadoras, que una le mandó a romper la Sí, rodilla a la otra. Sí, eso. Qué lindo. ahí ya la convierten en villana. O sea, y creo que eso es lo que transforma al Exactamente. villano. Y yo creo que ahí es donde está la caracterización del villano. Cuando el villano apela al deshonor o a alguna especie de atributo que se le pueda acotar de forma negativa. El villano juega sucio, pero el antihéroe no Eh, juega sucio también. el antihéroe juega sucio con una intención buena o con una intención que no es lastimar al otro. El antihéroe no es necesariamente antagónico. Es que esa es la cosa, es que tenemos tres definiciones volando ahí que se Ujú. parecen, pero que son Sí, bien disímiles. Bueno, sí, disímiles porque no, son cada una de estas. Sí. regresando un poquito al rol también, entonces, Claro. a la hora de crear esto, a la hora de crear un villano, mm, porque bueno, mm, tenemos settings en donde hay villanos o antagonistas ya preestablecidos como Strahd, Vecna, en fin, hay un montón. Mm, pero ya a la hora de crearlo, ¿cómo puedo definir realmente la maldad de ese villano? ¿Se Yo no puede sé si definir la meterle. maldad? Dale, Iki levantó la mano. No, no, hágale, hágale. Que ya no lo voy a cortar el impulso. No, Por lo que favor. pasa es que, de nuevo, la moralidad no necesariamente está amarrada a las cosas, ¿sí? Por eso ponía el ejemplo del lobo con el venado. Por eso cuando uno está jugando Dungeons and Dragons y le dicen a uno que eso ha traído un montón de problemas en la actualidad, pero bueno, ahorita que voy con eso, es cuando salen los orcos, cuando sale el minotauro del laberinto a cascarte, no hay ninguna moralidad. Es un antagonista que te está llevando a la contraria y que le va a quitar los puntos de vida a tu personaje si tu personaje se deja. ¿Mm? Ok. Está cumpliendo su labor. ¿Mm? Entonces, por eso en fantasía y en estas cosas, y antes se trataba a todos estos seres como, pongámosles el título de malos para poder pegarles sin ningún arrepentimiento. ¿Mm? Sin ningún Por sí. eso en G.I. Joe, Cobra y en cualquier serie que uno ve en general, los James Bond. James Bond, ¿cuánta gente mata todos los días que son malos? ¿Mm? Ujú. Entonces, es esta cuestión de, pues no les mostremos la cara, no hay ningún apego, decimos que son malos, entonces por ende podemos matarlos. ¿Mm? Okey. Sí. Ujú. Eh, sigue aquí porque pues voy a seguir desarrollando la idea. Yo estaba Bueno, pensando buena en, o sea, pregunta. su merced J estaba hablando de cómo se crea un villano. Y yo digo, todo lo que estábamos hablando es precisamente el acto de crear un villano. Es Ujú. entender qué rol va a cumplir primero. O sea, qué Exactamente. quiero que pase con él. Quiero que sea un obstáculo para los muchachos. Claro. O quiero que sea alguien que les está ayudando, ayudando, ayudando hasta que Tin les clava el puñal. O qué quiero de este ser. Y segundo, por qué hace lo que hace. Ujú. ¿Qué meta tiene? Y Chris nos pregunta, ¿qué son los villanos planos? Un villano plano es un villano cuya meta no tiene sentido, generalmente, o es una meta con la que nunca creamos empatía. Clovis tiene ese problema, Clovis porque era malo. Porque era malo y Por- ya. exacto. Ujú. eh, voy a No conquistar tenía el mundo y te voy a chupar la sangre. Sí. sí, 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 Munra, sí. Esos Munra el tropos lo inmortal. definían. Ujú. Mumra. Munra el inmortal es un villano absolutamente plano. Ujú. Sí. No, Sí, a pesar de sus poderes y todo, digamos que el trasfondo no es Pues que esa serie no tenía realmente trasfondo. Era con quién ponemos a pelear estos gatos. Pues con una inmortal momia. que quiere ser inmortal. ¿Pero para qué? Para ser inmortal.
¿Y para Ujú. qué? Para ser inmortal, porque es Munra, el inmortal. Sí, para cargar su título con, con honor. Y Black tiene razón, el universo cinemático de Marvel, pues, y Stan Lee en general, Stan Lee es buenísimo para hacer villanos planos. Ujú, sí. Son otros autores que han tomado los universos de DC y de Marvel que han hecho cosas muy interesantes con sus villanos. Mm. Ujú, Pero pues las figuras originales, o sea, el Guasón era una tontería gigantesca. Fueron otros autores los que cogieron al Guasón y lo convirtieron en una vaina muchísimo más mítica, le pusieron muchísimas más capas, muchísimos más matices, y no simplemente un payaso que hace maldades. Macho, los antagonistas del Batman de Adam West son la descripción de lo que está diciendo Iki. ¿Sí? Sí. Vamos a robar porque queremos dinero. Ujú. ¿Mm? Uy, pero Voy a meterme al museo porque hay una estatua de gato y me gustan los gatos. es que lo de Adam West ¿Mm? era mucho nivel ya. No, pero precisamente porque se entiende que era un contexto infantil para niños, para una cosa de hace 60 años, hijo de puta, sí, por lo menos. Por lo menos. Sí, sí, ¿Sí me entiendes? ¿Mm? El contexto marcaba esa prelación. Pero cuando yo tengo un contexto como el de los cómics que nos trae Iki, donde yo ya puedo empezar a experimentar en el hecho de, ujú. venga, y el pingüino, ¿por qué? ¿Será que tuvo una buena vida antes como para cimentar el hecho de por qué es una mierda con todo el mundo? ¿Mm? Ujú, sí. Sí. Entonces ahí es donde vienen otros personajes a desarrollarles las Ujú. historias y las ideas y etc. etc. Es que Batman es un personaje de los más nutridos que tiene DC a nivel de historia y los villanos que lo rodean tratan de... Pero sí, originalmente, pues, esa era creo que Historia de Detectives número 3 o número 5 donde Sí. apareció Ujú. Batman por Era primera resolver vez, un misterio chimbo. y era sí, 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 de acuerdo. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Yo tengo una serie de frases que tenía preparadas para hoy, que son pequeños tips para crear un villano. Uy, Y voy a ir a Batman, que tiene una de las mejores frases a la hora de crear un buen villano. ya lo La aquí. frase es sencilla en Batman, el Caballero de la Noche, Batman. eh, cuando está hablando con Harvey Dent y le dice, o mueres como un héroe o vives lo suficiente para Lo convertirte suficiente. en villano. Ujú. Ese trasfondo de el héroe que en su afán de que todo fuera bueno para otros se convierte en un villano, Ujú, es un villano bueno, es un villano eso es carne. De entrada, cuando uno pone ese matiz de es que este man lo quiere por una causa que se puede considerar justa, pues uno dice, oiga, sí, no es tan malo. Thanos es un excelente ejemplo de eso. Thanos, ujú, él quiere un mundo más balanceado y pues ujú. su solución es reducir a la mitad la población universal. Em, eh, ¿Cuántos de las personas que nos ven o que están por ahí no han pensado en que hay que reducir la población? Tal vez somos muchos y es una Ah, idea que ha pasado por ahí. Le sí. recomiendo a mucha gente que se vea una serie británica que se llama Utopía, que es precisamente ese el tema, es cómo hacer para reducir la población mundial que es necesario sin que eso sea un acto de crueldad o un acto de villanía. Es un problema difícil y Thanos viene con su solución. Entonces, ¿es un villano Thanos? Por supuesto que sí, pero lo que le está dando el trasfondo es que viene de un trasfondo heroico. Es un héroe que adquirió suficiente poder como para convertirse en un villano. Momento, Chris me dejó mareado ahí. Black me hizo reír un montón. La frase que dijo Black la sacó del estadio. Pero Chris me dejó mareado con lo que dijo. Momento, ¿cómo Acabas así? acabas de obtener una membresía al Clovis Club Black. Bienvenido al mundo de los vampiros semidioses inmortales. No estoy usando la conciencia y No no soy tengo el los villano que recursos. merecen, pero sí el que necesitan. Dijo nunca nadie. Dijo nunca Es que ese nadie. ese Eso es es el lo mejor, sí. punchline, güey. Dijo nunca nadie. Mm.
Excelente. Mm. No, es Es que que, sí, de nuevo, me encanta como el matiz que le está dando Iki a las cosas, pero muchas veces, centrándolo un poquito en los juegos de rol, uno no tiene el tiempo para desarrollar ese matiz dentro de todo antagonista que uno le va a botar al party, ¿sí? Cuando el party se encuentra con los bandidos que han estado robando la carretera, que han estado quitándole el dinero a los comerciantes, a todos, si yo me pongo a pensar y a explicarle al party por qué, es que los bandidos se están robando, no avanza nunca la historia. claro, ahora, ¿y si el pari pregunta? Buena suerte, viejo. Entonces ahí es donde uno dice, impro. Sí, ¿no? No, No, no queda de otra. y Ahí, las ahí tablas sí creo, genéricas ayudan con eso, por eso es que eso aparecen este también. tipo de tablas de Ujú. nunca tuvo que comer, su aldea fue arrasada por un dragón. Sí, ya. ¿Mm? Sí, 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 sí. Sí, exacto. Entonces, ahí, uy, ¿cómo? Según los hermanos rusos, no los cómics, Thanos no solo destruyó la mitad de los seres pensantes, sino que también la mitad de los animales, vegetales, árboles, etcétera. Ok, idea Pues no, totalmente impopular. no tenía ni idea de eso. Igual ese tipo de apéndices a mí no me gustan porque es que si yo no lo vi en la película, usted no puede esperar a que yo adivine lo que usted está pensando con su hermano que está escribiendo el guión, weón. Si usted no Mm, lo plasmó en la película, olvídese que van a adivinar eso. En el caso de que Thanos está saliendo en la película, ¿sí? mm, creo, buen punto, Sharon. Pero si tienes que sobreexplicar por qué un villano es un villano, pues algo está haciendo falta. No, pero sí, tienes toda la razón, pero eso era para responderle a Jota cuando dijo que si el pari preguntaba por qué Ujú, por los ladrones de carretera sí, eran malos. ujú. O sea, yo opino que ahí toca improvisar o las tablitas. Estúpido, Los Cris. directores son los villanos. También parte del En- trabajo de un máster es ser villano o Mm, antagonista. Pues depende de el NPC con el que se topen, mm. la pari. Lo que pasa es que Clovis era un muchachos, fue mi primer NPC creado Sí, no, sin sí, eso no. conocer Dungeons and Dragons realmente bien. Entonces, eso salió un desmadre, como les digo, era un vampiro semidios inmortal y creo que era Lich. Pucha, es que no tengo que buscar bien por ahí la hoja, pero ya no me acuerdo. Yo me acuerdo que una vez nos botó un leech en esas Pero, marica, esto es uno de mis momentos más traumáticos del rol, de mi top 5 de momentos traumáticos del rol, weón. yo soy el más Jota nos villano en botó Dragon un Bane. leech el 30 HP que no Mm, teníamos cómo hacer nada. Creo que no era Clovis. Y pues todos estábamos mirándonos sus como, amigos. marica, no, pues no hay que hacer, güey. Y No, le no. dice J al ladrón, ladrón, salve inteligencia. El ladrón salvó inteligencia. Parce, usted piensa y usted cree que debería robarlo. ¿Ah? Así de malo era. Uy, no, perdón. El ladrón lo robó y entonces resulta que tenía un anillo de control de Lich. El Lich tenía un anillo de control de Lich en su bolsillo. Pues por algo lo tenía en su bolsillo y no por ahí tirado. Por algo no lo dejó Marica, en un pero cofre mágico. no, parece que fuera mofa, pero es que todo eso nos permitió a nosotros ir mejorando nuestras aventuras, nuestras historias y los cuentos que nos contábamos entre nosotros al final del día, ¿sí? Mentira, lo único que ha permitido es que me hagan bullying hasta el día de hoy, pero yo lo acepto con gusto. Es que yo, sí. yo quiero hacer una pregunta Oh, con Dios. respecto a lo que ha escrito Sharon. Ahí falta una L de aposta, ¿verdad? ¿Qué? Hasta en YouTube van a saber si se fijan bien. Ay, no.
Ay, marica. Mm, soy un vilano. Eh, me encanta cómo contesta Black a Chris Ujú. respecto a Game of Thrones. No, o sea, Soy un vilano. respondiendo a la pregunta puntualmente, por lo menos como lo veo yo, es, no sé, cada una de las casas ve a las otras casas como villanos. Es Mm, Pero decir, Cersei es villano, total. s- ¿sí? que sus métodos son una Cersei, porquería, pero por eso la hace villana, o sea, cuando, Pues cuando juega se le sucio, atreven a atribuir, exacto, juega sucio. juega sucio. mm, es que a No, ver, y juega sucio, y si no le sale, busca cómo jugar más sucio todavía. Sí, Ujú. y no le importa quién se lleve por delante. Sí, sí, sí. O sea, a mejor mí dicho, así sí me la parece bien esposa de villano. Tommen, eh, Natalie Dorner, Ah, que no me No, acuerdo Black, cómo Marjorie se Tyrell. llamaba el personaje. el mundo no es así de lindo, Black. Marjorie Tyrell. Sí, macho, los Tyrell no eran ningunos santos y estaban tirando a joder a todo el mundo. Lo que pasa es que, dada la naturaleza de la historia y el protagonismo que tienen dentro de la misma, no se mostraron todas las porquerías que hicieron, que pudieron haber hecho los Tyrell. Yo creo que Ujú. en Game of Thrones es un juego de villanos. Precisamente. Ujú. Cada villano como buscando hacer su embarrada y en medio de toda esa villanía, los Stark. Como este Adalid del honor y De de la la, justicia, sí. de la Y de la justicia y huevedad. Pero sí, en todos sus momentos de la huevedad también, por supuesto. Obvio, porque, pues, si tú estás rodeado de leones y te comportas, pues, como la como un presa, te portero. van a joder, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Pero pero sí, los Stark. Pero pues sí, a los Stark los ponen como los valientes, los Ujú, honrados, los honorables, etcétera, ujú. etcétera. Ujú. Entonces no es tan, o sea, yo creo que ese es como el núcleo de Game of Thrones y pues de esos libros. Es como un mundo de gente mala que quiere el poder para sí y una familia que no es mala. Mm. Y que tiene Y la peso en ese mundo, razón, sí. y la Ujú. razón por la cual, y eso es curioso porque a mí me parece que la familia Stark es plana. No se entiende por qué son tan buena gentes en ese mundo tan hostil. Hmm. Ujú. No se entiende de Sí. dónde viene ese honor. Ujú. Echándole cabeza en este momento, creo que es por The Wall. Pero Ellos conocen lo que realmente es malo del mundo, porque en teoría es el no, apocalipsis zombie. Entonces, por eso lo trivial de usted me miró mal, usted se casó con este, usted me robó, usted claro. pasa a un segundo plano para ellos, pero es echándole cabeza en este momento. Sí, Pero no, eso es como una superstición, porque la realidad es que nunca lo ven. Solo hasta cuando ya está Jon Snow allá en el norte, es cuando ven a los Walkers. ujú. Antes de eso es solo superstición, La que tradición es oral que se mantienen, sí. Ujú. exacto. Y pues esa misma tradición ahora la tenían las Targaryen y la tenían. O sea, siento que es muy fácil y siento que es muy. A mí no me gusta George Martin precisamente por eso, porque siento que los héroes de él son, no tienen sentido en el mundo que él construye. Y pongo una alternativa y es Elric. En el universo de Elric es un universo muy parecido al de Game of Thrones. Son una manada de gente hedionda buscando su mejor, sacar la mejor parte de cualquier cosa. Y Elric, el héroe, sabe que para poder sobrevivir ese mundo tiene que ser el peor de todos. Y asume su caos y su maldad con toda, con ese objetivo de que prevalezca un poquito de la justicia. Entonces, yo siento que eso sería un poquito mejor y pues, o sea, no, yo no entiendo por qué Jon Snow es tan idiota. Nadie lo entiende. Mm,
Ahora, George Martin, sí, yo coincido con Black, el verdadero villano es George Martin, por no darle una terminación a todo esto. También entendemos presiones y una cantidad de cosas ahí, que el hombre fue sujeto de todo eso, pero hey, viejo, si usted va a arrancar una vaina así y que se va a volver como tan bestseller, pues viejo, procure terminarla. Entonces, digamos que nosotros estamos viendo la conclusión de una historia que nos puso HBO, no el autor real de todo esto. Entonces, De ahí creo acuerdo. que también cambian muchas cosas, pueden llegar a cambiar y pasar muchas cosas. ¿Mm? Creo que la primera temporada pegó muy duro porque uno prácticamente se puede saltar de leer todo el primer libro y es tal cual la primera temporada de Game of Thrones. Se saltarán 3 comas, pero es increíblemente exacta. Entonces, creo que eso generó una gran expectativa y ese dinosaurio se les creció. Y a George Martin esa vaina se le creció sin pensarlo. Él no esperaba que eso llevarlo a una producción televisiva fuera a crear lo que creó. Y pues ahora todo el mundo quedó, por lo menos de mi parte, yo quedé muy decepcionado con el final de Game of Thrones. Creo que Muy, somos varios. muy triste. Sí, y estoy seguro que No, no soy creo el que es único. la gran mayoría de la gente. Ujú. ¿Sí? Sí, la verdad, sí. Entonces, pues bueno, sí. Y ahí pues los villanos fueron tratados de manera diferente al final porque pues fue HBO el que metió. Yo sé, Cris, todos estamos así como en la misma vuelta. Entonces, bueno, pero, ¿mm? Mm, listo. Una vez su merced tiene como caracterizado el villano. Vamos a hacer un villano. No es un antagonista, no es un antihéroe, es un villano. Tiene que jugar sucio, sí o sí, para que sea Sí, villano. pues es decir, una de las cosas que uno quiere del villano es que la gente lo odie, o le tenga rencor, o le tenga como que sea Mm, pregunta. infame. Azrael Cod. Azrael Cod, ¿es un villano? No sabemos, no lo tienen dibujado como un villano, pero todavía no sabemos. Ujú. Estamos luchando O contra sea, esa como idea. personajes, la tradición oral dice que es un villano. Como Ujú. jugadores, pues hasta ahora no sabemos quién es. Ujú. ¿No saben? ¿Cómo que no? Entonces sabemos la tradición oral, Ujú, Ah, pero ya, pero sí, ¿qué no lo tal que la conocen tradición de oral esté equivoca? no lo ujú. conocen de: "Hola, ¿cómo le va?". Pero eso pasa mucho en los juegos de rol, ¿o no? El gran villano, casi siempre se mantiene tras bambalinas hasta el final, ¿o no? Pero es que, No necesariamente. Usted puede tener un villano continuo, constante, como Strahd en Ravenloft. ajá, Pues, está ahí Strahd fastidiado. siempre está ahí. sí, Sí, de Usted acuerdo. sabe que ese es el villano. ajá. Mm, pero sí, es un villano, Strahd. ¿Strahd juega Para la sucio? party, sí, claro. Sí. Pues le jugó sucio al hermano. Bueno, sí, le hizo la vuelta al hermano, pero ¿Es un villano trágico? Sí, Esa es exacto, la pero al fin y cosa. al cabo es un bueno, villano. sí, es que detrás de Pero la es que, no, es que detrás de la tragedia hay ciertos ingredientes que tal vez, no sé, mi modo de ver, le reducen un poquito su nivel de villanía. pero es que eso es la noción de la justificación de por qué se transforma en villano, ¿sí? Exacto. No Sí, el claro, hecho del acto de villanía que comete, pero ¿sí? eso O de sea, todas maneras puede llegar a generar cierta empatía, el asunto del amor, la Sí, traición, ¿no es cierto? ¿No sí, disminuye voy, eso un poquito la maldad voy a vista, hacer, no voy a la hacer que unos siente el spoilers. bueno, Voy a hacer unos spoilers pequeños de, de la aventura de Ravenloft, la maldición de Strahd. Pero básicamente, si el pari no le entrega a Irina a Strahd, Strahd va a querer acabar con el pari. No importar las consecuencias de, o sea, es como yo hago lo que me da la gana, ustedes no pueden hacer nada por nada al respecto a eso. Eso es villanía.
Eso es un acto de villanía. No es una causa superior, no es nada más sino su propio deseo de tener aquello que no puede tener. Y no le importan las consecuencias. Y se va a cagar en los jugadores. Y les va a hacer trampa, les va a jugar sucio. O no se acuerdan cuando ustedes estaban medio cascados y ahí les llegué. Uy, sí. Así como se les perdió algo en mi casa, muchachos. Ay, no. Me gustó lo que dice Germán. Sí. Interesante lo que está diciendo. Nos pregunta Chris, ¿qué pasa cuando el villano se caricaturiza y caen demasiados clichés? Por ejemplo, eso le pasaba un montón a Clovis por inexperiencia del que lo manejaba. Sí, entonces caía en un montón de clichés y jaja, y como decía, y que voy a dominar el mundo. Así Te como, voy a chupar la sí, sangre. te voy a chupar la sangre. Sí, así como el malo de Hudson Hawk, como, ¿qué puedo decir? Soy el villano. Así, sí, así era. Entonces, cuando eso ocurre, uy, juepucha, claro, como tanto mis jugadores como yo éramos totalmente inexpertos, no pasó nada hasta que empezamos a darnos cuenta que todo eso estaba dentro de los clichés, no estábamos jugándolo bien, había una cantidad de cosas ahí totalmente erradas. mm, Entonces, es como, uy, fue pucha, difícil. Pero mm, ya hoy en día considero que si uno se topa con villanos de ese estilo, para mí hay dos soluciones. Seguir caricaturizando al villano y tratarlo como tal, como una caricatura, porque puede pasar. Hay villanos caricaturescos, claro que sí, y llenos de clichés, claro que sí. Quien engañó a Roger Rabbit es un gran ejemplo de eso. Mm, mm. Es un villano caricaturesco y súper lleno de clichés. Entonces, claro que sí los puede haber, pero de pronto en cosas de fantasía, como algo así como Dragonbane, el mismo Dungeons and Dragons, tal vez a veces no funcionan tanto. Ahí yo pasaría a hablar con el máster y decir, bueno, nos vamos a enfrentar a esto de verdad. ¿Mm? O trataría de dejarme llevar, no sé, complejo. ¿Mm? Pero pues yo tendría ahí mis reproches ante, es que si caen los clichés y es demasiado caricaturizado, sí me parece complejo. Porque está bien que un villano salga con algún chascarrillo, con alguna frase que cause gracia, claro que sí, listo. Pero que todo el tiempo esté haciendo eso, no sé. En lo personal, no, no me gusta tanto. ¿Mm? Ahí hay una cosa con eso del cliché y del comic relief, con el villano. Muchas veces uno no puede evitarlo. Y cuando uno intenta sacarlo del chiste, a veces le pasa que cae en más chiste y se Estaba vuelve pensando en eso. un momento Snoke. de bullying, Es un verdad, momentico de bullying, es verdad. como que cada intento de ser serio es más patético aún y más patético aún. Y yo siento, por lo menos mi Ay, consejo sí. para el narrador que le está pasando eso, es no luche contra la corriente. Convierta ese aspecto del villano en una característica del villano. O sea, eso que pasó, Ujú. esa torpeza, traiga y métasela al villano y que se convierta en un villano patético, porque también hay villanos patéticos. Sí. Que es lo que más o menos nos dice Gato, ¿sí? Se va construyendo también un poco la personalidad del villano durante la aventura. ¿Mm? Ujú. Ujú. Claro, también es importante tener unas bases, ¿no? No como Clovis, volvamos al ejemplo de Clovis. Clovis era malo y ya, ¿sí? Porque quería ser malo, pero realmente no había una base que sustentara esa maldad, ¿sí? Y él nunca se desarrolló dentro de la aventura, era malo y ya, punto. Y él no se tomó la molestia, digamos, obviamente él no, el máster no se tomaba la molestia de ahondar un poco más en los personajes para ver cómo adaptarlos un poquito más y acercarlos de pronto al villano para que se sintieran un poquito más comprometidos de pronto a derrotarlo o hablar con él o lo que fuera. No, sí, simplemente es el malo de turno, vayan y péguenle. ¿Mm? Es que esa es la cosa, porque también era el modo de juego Claro. del dungeon crawling que hacíamos en esa Ujú. época, Sí, claro. que era, vaya, mate cosas, gane experiencia, recoja ítems, suba de nivel,
gane más poderes para matar más cosas más rápido o en mayor volumen. Sí, como el ¿Sí? jueguito de mesa, como Boss Monster, así el jueguito de ¿No? cartas. Como Diablo, como Como todo. Diablo, como sí. ¿Sí? Sí. Eh, Entonces lo que yo pasa es estoy de que acuerdo con German, sí. Uno va construyendo la personalidad del villano también a medida que avanza la aventura. Y también, en mi caso personal, ya hoy en día trato de acercarlos a los personajes. Entonces, ¿cómo cada personaje se puede vincular no necesariamente de una manera cercana, pero de alguna manera tiene que estar ligado a ese hay villano? algún hilo. Algún hilo, Mm. exacto, que una la historia del malvado, porque si no, pues no tiene sentido que el personaje esté ahí. Pues, ¿Para qué siempre se voy a puede dar tener un la historia del mercenario, me sí, están claro, pagando, me están pero pagando? eso volvemos a lo plano que hablaba Iki, no hay profundidad. Sí, Tienes tu justificación, pero con cero profundidad. ujú, sí, es que Yo quiero hablar de un villano tradicional y presente en muchos juegos de rol y lo hemos visto aquí en D20, es el xenomorfo. El xenomorfo es un villano, no tanto por ser el xenomorfo, porque al final el xenomorfo es un animal, pero en el juego, digamos que la intención del xenomorfo es cazar al jugador, es ser esta amenaza latente y constante. Ujú. Y toca estar todo el tiempo azorando a los jugadores con el xenomorfo y con el facehugger y hacer esta pequeña como tarea psicológica de hacer esto. Si nosotros miramos cuál es la intención del xenomorfo, es un villano plano, súper ujú, plano. Total. Yo le tengo una pregunta. Bueno, termine, pero le tengo una No, pregunta con no, respecto al yo quería xenomorfo. como hablar de eso de por qué no siempre un villano plano es malo. Ujú. Sí, no. Pero villanos es que planos chévere. precisamente yo estaba buscando un ejemplo. ¿El xenomorfo hace trampa? ¿Juega No, sucio? pues sí, juega re sucio porque cuando usted le tira, lo suelta plomo, tira ácido, el hijo. Pero eso O no sea, es su naturaleza, no Es es que esa es la jugar cosa. exacto. No, usted no le puede acuñar un valor moral. un comportamiento, exacto, una Ujú. actitud moral Entonces, respecto a eso. es que sí, todo este rato he estado con esa duda de que Summer se puso ese planteamiento del jugar sucio Ender, como ¿cómo parte vas? de ser el villano. Oh, viejo Kender, Qué welcome. bueno verte. Entonces, es como tengo esa duda de cuando hay un villano que Moral. no, quizás sí, que es un villano moral. Es Es que, que yo quiero. claro, Hágale, Todos hágale. los villanos para mí tienen sentido de la moralidad. ¿Cuál? El que cada uno corresponda a su moralidad, ¿no? pero es que el xenomorfo no tiene moralidad. No, no. Se le puede Ahora, Es acuñar complicado. una moralidad de él ahora, necesita que su reina siga reproduciéndose. hay un asunto y de todas maneras ellos sí tienen una comunicación y se comportan como animales, pero no son tan animales. Ellos tienen comunicación telepática, saben de órdenes, reciben órdenes tienen jerarquías incluso, También ¿sí? las hormigas. Tienen un comportamiento algo similar al de la No, hormiga, por eso, pero también pero la reina puede darle órdenes a las hormigas trabajadoras, a las hormigas guerreras, puede decir cuándo se cambian de nido, ta, 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 ta. sí, ¿Sí? sí. Digamos que incluso dentro del Comunicación no juego, implica. eh, lógica, Ujú, o procesos lógicos de pensamiento. Sí, digamos que hasta ahora la humanidad, según todo el ujú. tema de Alien, no no ha descubierto que ellos piensen, digámoslo así, como nosotros, como los seres humanos, o racionalicen las cosas así. Son animales, supuestamente, ¿mm? ¿Qué otro tipo de villano? Es que entiendo para dónde va Sebas. Sí entiendo, ¿mm? Ese, por Es que hay ejemplo, como una línea invisible ahí, ¿no? Hay como un sí. punto medio que uno no ve. Y es que esa es la cosa que de pronto es un buen momento para aprovechar que habíamos quedado acá entre nosotros, como de que cada uno va a hablar de una peli que considera como recomendaciones de la semana, como una mini sección acá, ta, ta, ta,
¿sí? De la recomendación de la semana de la película de cada uno. ¿Mm? Ujú. Y precisamente quiero introducirme, voy a aprovechar y mandarme de una. eh, la película una de las películas que a mí me gusta por el villano, porque uno termina haciéndole barra al villano y como derrotan al final al villano, me parece que es de las cosas más estúpidas que eso ahorita lo llaman plot armor, ¿sí? Es una película que se llama Law Abiding Citizen. No Excelente. sé cómo se llama en español. Es con Gerard Butler y Gerard Butler con, con y con Jamie Jamie Foxx, Foxx. ¿sí? ¿Y cómo Pero se entonces, básicamente, los primeros 5 minutos es una tragedia. Es gente consumida por las drogas, por el alcohol, por un montón de cosas que se mete a una casa a robar y terminan cometiendo un acto barbárico sobre una madre y su hija, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando finalmente aparece el esposo, que es Gerard Butler, eh, también es atacado, pero sobrevive. ¿Mm? Luego empieza todo el proceso de corte, de legalidad, de demandas, de justicia, ta, 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 ta. Pero entonces, en todo este proceso es muy interesante porque Gerard Butler, su personaje, él está como, pues sí, no, ya no tengo a mi esposa, ya no tengo a mi hija, pero se está haciendo justicia. Hasta ahora no ha pasado nada. Él se vuelve un villano, es en el momento en donde la justicia no responde como él espera o como él considera que sería justo por una cantidad de sucesos que van pasando durante los primeros 10 minutos de la película, que es como que hubo una evidencia mal recogida, el malo más experimentado dentro del sistema legal, que era el que había tomado la decisión de hacerle el daño a las otras personas, saltó y recibió el trato de los abogados, la fiscalía primero que el otro que era más huevoncito, entonces al que sentenciaron a muerte fue el huevoncito, y el que sí tomó la iniciativa y cometió todo este acto, sale libre, entre comillas. Entonces ahí es que este man dice, este sistema sirve para mierda, lo voy a romper y voy a romper a todos aquellos que están en él. Y ahí es que se convierte él en el villano de los buenos, que se supone que es la fiscalía, el abogado, el juez, ta, 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 ta. Ven, pero eso no es paramilitarismo. Cuando el ¿Qué? Estado está sí, ¿Qué, cuando qué, hay qué, qué? ausencia del Estado y tú tomas justicia No, yo por estoy tu hablando de propio. una película, J. No sé. Mentiras. No, no, pero sí, eso no va por ahí. Cuando uno toma justicia por mano propia, cuando el Estado o la misma ley no no cumple con su trabajo, ¿sí? ¿Eso lo convierte a uno en villano? No necesariamente. Batman es un vigilante y Ujú. no es un villano. Em, Es un y sí, villano puede para los villanos. convertirse de cierta manera. Por ejemplo, en Batman hay villanos que utilizan la ley para enfrentarse a Batman, Ujú, como el pingüino. ujú. El pingüino, Sí, desde la legalidad, ataca las acciones de Batman. ujú. Exactamente. Es verdad, es verdad, es Eso verdad. es, Batman es interesante desde esas perspectivas. Esa es mi película de mi recomendación de peli de la semana. Yo creo que ya varios la han visto, pero en caso de que no, échenle ojo. No sé si ustedes tengan recomendación o no, o qué. Cuando a mí me hablaron de villanos y yo dije, bueno, ¿de dónde saca uno de los mejores villanos? Yo no me podía ir a una única película, sino que me tenía que ir a un actor. El señor Gary Oldman es Ujú. para mí el mejor representante de villanos que existe. Y voy a mencionar solo tres de sus extensivas obras. Voy a empezar por El Quinto Elemento. Él Uf, tiene un ¡Mua! villano uf, que se llama Zorg. Zorg, uf, Es un villano patético en el sentido en que es un bueno para nada, que tiene recursos y los utiliza para como obtener lo que quiere por encima de cualquier otro, pero al final es un idiota. ujú, El segundo villano que va a traer es Drácula, un
villano, por si acaso la película de Bram Stoker, protagonizada por Gary Oldman, es un villano muy íntimo. Es un villano que está continuamente cerca de las víctimas, muy parecido a Strad, von Sarovich. Y el tercer villano que voy a traer está en El Perfecto Asesino. Es un agente de la DEA corrupto, que es una fuerza imparable, es el villano invencible. Y de hecho, siendo el villano invencible, su final, perdón, spoiler alert, pero pues, ¿quién les manda? Que les manda a ser jóvenes. 30 años, Su weón. único final posible es la inmolación del héroe para poder acabar con él. Entonces creo que son tres formas de villano que uno puede poner, como el villano patético, que es un villano que es entretenido, el villano íntimo, que también es entretenido, y el villano fuerza imparable, que también pues son entretenidos. Tres tipos de villanos en tres películas que recomiendo. Y pues por supuesto Slow Horses es una maravilla. O ahí no es un villano, es un antihéroe, pero Slow Horses, ¿cuál es ese Slow es Horses? una serie que tienen en Apple basada en unos libros Rayos. como de agentes del MI5. Es muy buena, es muy divertida. Es Está una en Apple TV. policíaca. Está en Apple TV, ok. Para los que tengan Apple TV, pueden verla. Recomendada. Oye, es que es Gary Oldman. Es que hasta de comisionado Gordon hizo severo papel. No, pero para mí Además, esos tres villanos son icónicos. actorazo. Sí. Uno lo ama mucho en casi todo lo que hace. Si no estoy mal, y quizá sabe que esta es una de mis películas que yo más he mencionado a través de los años, tanto por rol como no por rol, que es Ravenous, Voraz. Voraz, sí señor. Creo que él también está, él es el No, man él de la no, cueva. no. En Voraz, el man de la cueva es... Espérenme que no me acuerdo el nombre de este señor. Robert Carlyle, Ok. que Claro, es el mismo entonces que no lo sale en The confundí. Full Monty y en Trainspotting. Sí, señor. Sí, lo confundí. Sí, señor. Que ese es otro man que hace también malos interesantes. Sí, supremamente divertidos. Ok. Jotica. No. Uy, juepucha. Es que hay tantos malos. No sé, a mí me parece que Jeremy Irons, puedo traerlo aquí a colación con dos grandes interpretaciones. Una es el hermano de Hans Gruber, Duro de Matar 3, me parece un villano muy, muy bien pulido. Ujú. Y pues Scar en El Rey León. Uf, Ese gran es villano. que Scar. Scar me parece un villanazo y inclusive, aunque creo que ese no fue Jeremy Irons, no recuerdo quién, ese fue James Woods, el que interpretó a Hades en Hércules, también me parece un villano. Es un villano diferente. Me gusta porque es un Sí, villano muy divertido. Es un villano que entra dentro del género del villano caricaturesco, ¿sí? Porque le pasan una cantidad de cosas ridículas, que sí. ni siquiera él siendo un dios puede controlar. Es que eso es Sí, algo, total, güey. es muy curioso, me parece muy divertido ese personaje. Pero para mí Jeremy Irons en esas dos, sí pueden ver también. Hay una cosa con Enfermísimo. Scar. Scar yo creo que es de los mejores villanos que tiene Disney y voy Sí. a recomendarle al que no ha visto Mufasa todavía, se la recomiendo. O sea, Ese es el live action, ¿no? es un live action, pero la historia es buena. Es decir, Okey, recomendable. muy recomendable, muy, muy Pero yo tengo una recomendable. pregunta con respecto a eso, porque eso es de Disney, ¿no es cierto? Sí. Señor. Pero, ¿qué opina usted? Porque si uno mira al villano solo como villano dentro del Rey León, Ajá. tiene su característica, dentro de Hércules tiene su característica, dentro de
La Bella Durmiente, pensando en Maleficent, tiene su característica, pero al yo retroactivamente ir a poner un planteamiento de por qué es malo, ¿no me lo estoy cagando? No necesariamente. No sé en el caso de Scar. Yo he visto la película de Maleficent y es como, pues sí, yo puedo escribir un guión en donde dice, me trataron mal, por ende yo trato mal. Yo creo que hay una cosa más linda en Mufasa, que es como el significado del poder. Que es como el tema que es más central ahí, como qué significa tener poder. Básicamente son muchos grupos de leones que disputan territorio, disputan cosas y pues o sea, es una disputa de poder continua. Y el rol de Mufasa en esas disputas es muy lindo. Entonces yo por eso recomiendo tanto esa película, porque no es una humanización de Scar. Ok, ya, ok. Eso es importante, sí. Eso es diferente. Sí. Ya. Uy, sí. No, yo sí, o sea, yo defiendo a Mufasa. Creo que de las películas estas que han hecho en live action, que yo defienda a Mufasa. Además, la música la hizo Lin-Manuel Miranda. Ok. Yo la El verdad, mismo Hamilton. no soy muy amigo de los live action. Me quedo con los dibujitos viejitos. El del libro de la selva también es bueno. El live action del libro de la selva. No ese no lo vi. Los de Samurai X están bien hechos, pero bueno, eso no Muy viene bien al hechos. caso. Los de Samurai X y los viejos están chéveres. CGI action. Sí. Tal cual, CGI action. Jotica, no nos has dado tu recomendación. No, pues yo recomiendo Sí. indudablemente No Country for Old Men. Eso Ah, sí, tienen que señor. verlo. Sí, señor. Por favor, es del 2008, ganadora de 6 Oscar, entre esos a mejor película. Está y creo que mejor actor de reparto, que es el de Javier Bardem. Tienen que verla, realmente es complejo, como explicarla o resumirla, pero está todo puesto dentro de un contexto finales de los 70, comienzos de los 80, en Baja California, y en cosas que pasan por allá en la frontera, y cosas raras. Pero el papel que se hace Javier Bardem ahí es impecable, y curiosamente, es con Tommy Lee Jones, de Los Hombres de Negro, y es con Thanos, que Josh también Brolin. Josh Brolin, sí, que también es, el agente K, mejor dicho, sale el agente K joven y viejo. Muy chistoso ver al agente K en la misma película, joven y viejo. ¿Quién más actúa ahí? No, ay, Dios mío, alguien más actúa ahí, ahora se me olvidó. Recomendada, súper recontra recomendada. Qué buen villano. Man, baila. Si no la han visto, súper recomendada, No Country for Old Men. Yo la vi en Prime, pero me tocó alquilarla. Creo que está en Apple TV o en Hulu, una de esas dos. ¿Mm? No recuerdo en qué plataforma está. ¿Mm? Pero no está en Prime, no está en pues está en Prime para alquilar o comprar, no está en Netflix, no está en HBO, no está en Disney, porque son los que tengo y por ahí no la vi. Entonces me tocó alquilarla, pero valió la pena la alquilada, la verdad que buena, qué gran película. Mm, y para los que les gustan los oldies but goldies, por ahí hace un tiempito vi The Warriors. Doberman, yo estaba pensando en eso mismo. Doberman. Sigue, qué pena, sigue. Y Doberman la vi en casa. Uy, ese es chévere. Ese es chévere. También les puedo recomendar, es que, pucha, hay muchas cosas por ahí así de villanos bien interesantes. Una que uno no entiende quién realmente es el villano, quién es el bueno, quién es el malo.
Lock, Stock and Two Smoking Barrels, creo que es una peli también bien interesante de ver. Sí, 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 sí. Esa vaina es una locura de película, esa vaina es En británica. general, esas películas de Guy Ritchie, creo que es el director, si no estoy Creo que mal. sí, sí, creo que sí. Snatch, todas esas Ujú. tienden esa línea de pensamiento de hay muchos tonos de grises, realmente no hay ningún blanco ni ningún negro. Sí, es ¿Sí? una y suceden cosas que luego uno analiza y dice: "Dios mío, puede pasar", o sea, son ¿Mm? situaciones dentro de la vida gris que pueden suceder, y es como, que es esta vaina tan chistosa y tan rara? Y es bacano porque uno no puede definir las líneas de bueno, lo que dices ahorita, de bueno y malo, villano, héroe, no, eso no Ujú. pasa en esas pelis. Entonces, también es interesante poder ver ese aspecto, porque también nos sirve para meterlo dentro del rol. Pueden ocurrir mil situaciones así. Es más, el rol está lleno de esas situaciones Ujú. grises. Sí, si no, no sería tan divertido jugarlo, sino simplemente es ir a cascar al malo y ya, o ir a golpear al bueno y ya, ¿sí? Sí, o sea, Dungeon Crawl es de volvernos al Dungeon Crawl. Exacto. Sí, sí, sí. Ujú. Que a Pacto la de gente le encanta, ¿no? los ríos de color púrpura, esa no lo he visto. Para ¿Alguien la ha los visto? gustos, los colores, como dice Jota. Sí, sí, Exactamente. sí. Sí, sí, sí. Entonces, creo que un buen truco para ir ya empezando como no a despedirnos, pero sí a cerrar un poquito el tema. Ujú. Eh, listo, tenemos como una caracterización, em, hay como unos modelos de villano que podemos seguir, ¿m? Pero recuerden que el villano se va construyendo, o por lo menos para nosotros, ¿sí? El villano se va construyendo a través de la aventura, a través de la historia. Recuerden, juega sucio, el villano juega sucio, hace maldades, busca cómo hacer trampa con tal de ganar. ¿M? Mm, creo que otra buena recomendación es alimentarse mucho de cómics, películas, series, que igual lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Sí, y traer ideas de ahí. Hay un montón de ideas bien, bien entretenidas dentro de otros mundos que no son el rol, obviamente. La mente trata de, muchas veces uno dice, oh, pero qué creativo es. A veces es simplemente el cerebro tomando distintos elementos que ya conoce, Ujú. ¿sí? Los reestructura a su manera de concebir las cosas y voilà. Oh, qué creativo. Pero fíjate, es que, por ejemplo, y que me ha sorprendido a mí varias veces durante nuestra historia de jugar rol, y hace relativamente poco, él creó la leyenda de un personaje que se volvió antagonista para mí. Uy, ¿cómo es eso? Sí. Espacio, por favor. Am, Básicamente estábamos en un party, el party tenía que meterse a un sitio, entonces teníamos a un jugador que era un ranger, que era relativamente hábil en ciertas cosas y para meterse al sitio mató a 2 guardias, ¿sí? Luego escapó, pero entonces luego la ciudad encontró los cuerpos de los guardias y entonces empezaron a aclamar la voz de este guardia y cómo se Phineas. permitía que se generara ese tipo de tragedia y estuvo todo el movimiento social que se levantó a partir de eso. ¿M? Y él sabía que me estaba cagando en la cara, tanto como Pancartas así. jugador como personaje, sí, Ni uno más, ni uno más. algo así, ¿sí? Pero es que, o Y sea, ¿cómo salían es posible que anden con matando olletas a guardias? hacer de Cacerolazo. Cacerolazo en Cacerolazo. mate. cacerolazos, ¿sí? Pero entonces, a mí lo que me parece realmente importante resaltar es cómo él realmente lo que estaba haciendo era parando bolas a lo que estaba pasando con sus jugadores, ¿sí? Ajá. Y de ahí fue que tomó la semilla para crear toda esa noción y toda esa idea. Ujú. Mm, No simplemente pegándose al libro, al dungeon, porque si queremos hablar de antagonistas y villanos, cada una de las páginas del Dungeon Masters, del Monsters Manuals, es un villano y Tiene es un un villano. antagonista, y ujú, puedo imprimir tantos como quiera, ujú. ¿sí? Sí, es verdad. Pero cuando
de nuevo, conectándolo con lo que tú decías, cuando hay un hilo que lo relaciona al personaje, al jugador, a todas esas cosas, genera mucho más impacto y tiene mucho más peso. ¿Mm? Mm, Como máster, como masters, creo que podemos, o no sé si estamos en la obligación, no es algo obligatorio, pero sirve mucho preguntarle a los jugadores, hey, ¿de dónde viene tu personaje? ¿Qué ha hecho? ¿Qué Background. quieres? El background, ¿sí? ¿Cómo alimentamos esta vida imaginaria que estamos creando aquí de este personaje para que me dé a mí herramientas de tejer ese hilo que lo va a unir con el villano? Entonces creo que ese puede ser también otro tipcito por ahí para crear a estos muchachos. Y no limitarse a un villano. ¿Mm? Porque precisamente eso fue lo que creó a Clovis. Ujú. ¿Sí? Él Lo y su abuelo. derrotamos, listo, nos lo quitamos de encima. Pero entonces en alguna escena de crédito de la final de esa sesión de rol decía, pero de alguna forma sobrevivió y ahora es más fuerte. ¡Ah! ¿Sí? Porque está la visión de, es que es mi villano, es el villano que tienen que enfrentar. Entonces, ¿qué hago? Lo resucito. Sí, ¿Sí? exacto. Y pues es más fácil, lo resucito. Fueron capaces de matármelo, pues entonces lo resucito más poderoso para que no lo Ujú. puedan matar y lo vuelven a Pongo- matar, pues Le no me pongo dejo. más niveles y más clases. Sí, Y si hay algo que son buenos los jugadores de roles en optimizar cosas, entonces pues van a romper lo que sea eventualmente, güey. sí. ¿Mm? Entonces, eh, Clovis s escena post crédito sí, precisamente. sí, Yo quiero poner un ejemplo de lo que están hablando, de cómo conectar un villano con los personajes. Y yo lo hice y está grabado y está en YouTube. Y quiero que vayan y lo miren, si quieren, el que quiera hacerlo. En la primera temporada de Symbaroum hay un personaje que se llama Baumelo. Baumelo no tenía por qué tener que ver con nadie, Mm. pero a medida que fuimos avanzando en la historia, yo ujú, tenía que conseguir que Baumelo fuese un villano, que Baumelo fuera su piedra en el zapato, fuera aquello que ellos querían derrotar. Entonces lo que yo hago es, vayan y lo miran, porque uno a uno los voy cogiendo y los voy vinculando con algo y luego, pa, se los daño. Y luego, pa, se los daño, para que precisamente se cree esa necesidad de enfrentar a Baumelo. de ir y Entonces, matarlo. esa es Mero una vamos. de las cosas que uno Ujú. puede hacer. Sí, Para que le claro. echen ojo a Simbarum Mm. pronto en este teatro. Sí, uy, sí, pronto. Pronto la segunda temporada. Y, por ahí sí, Kender incluso hacía esa pregunta, ¿necesariamente el boss, el jefe final o ese enemigo final es el villano? No, No si ustedes se necesariamente, ¿no? acuerdan, el jefe final no fue Baumelo. Ujú. Ujú, El jefe final fue la abominación. ujú. Sí, o sea, el enemigo, para contestarle a Kender, el enemigo final no necesariamente es el villano, no es igual a villano. ¿M? No necesariamente, a veces sí, a veces no, ¿sí? Recuerden que también hay villanos estáticos, como el de Dragon Sí, Ball. Nazra del Code es un villano estático, Ujú. él mueve, él desde donde es una está, leyenda casi. sí, y está Total. ahí. Y a partir de esa mitología y de ese voz a voz, a través de la historia que se ha trazado de él, pues la gente le tiene miedo. ¿M? Entonces, digamos, llamémoslo publicidad. ¿M? Entonces, la publicidad que se le ha hecho al hombre es que es un ser, es un demonio que intentó tomarse el mundo hace miles de años y pues que no, al parecer el man sigue vivo. ¿M? Mm. Y los personajes han venido encontrando ligeros hilos que los une a ellos, a él de cierta manera, pero también están unidos a la historia que él mismo, como Azrael Code, también está trazando dentro del mundo. Recuerden que mientras los héroes se mueven, los villanos también. ¿M? Entonces, todos esos factores son supremamente importantes analizarlos. Creo que cuando uno toma un villano que viene ya en un setting, mm, puede ser un poquito más fácil,
adaptarlo, pero de todas maneras no se queden con ese personaje así puro como viene en el libro, Ujú. porque eso se puede salir muy fácil de control. No, Somos jugadores de rol y entonces hay se un nos ocurren jugador cosas diferentes. que hace algo que uno no se esperaba y se le sale uno de control la cosa. Exacto, sí. Y eso es el pan de cada día en los juegos de rol. Uno puede tratar de analizar todo el abanico de posibilidades y nunca vas a poder analizarlos todos. Ujú, Nunca vas a decir: "Ah, sí, esto es todo lo que puede pasar". No, tú no tienes ujú. ni idea de lo que puede llegar a pasar en un juego de rol, como en la vida misma, y eso es lo lindo de los juegos de rol también. Entonces, traten de no quedarse con ese villano así estructurado en su base, y con todos estos elementos que hemos venido charlando, lo pueden ir moldeando, piensen en sus No, en y la idea del villano como tal, de que es villano, ¿sí? sí, Si lo tomen recuerdan en para serio. los que han visto, por ejemplo, Samurai X, Aoshi Shinomori, en un punto era el villano y se iban a matar, pero después terminan siendo como el trabajo en equipo es lo que les permite seguir avanzando en la historia, ¿sí? Ujú. Los villanos y villanas que usan la seducción para obtener lo que quieren, Chris, esa es otra categoría. Ese es el villano íntimo que yo El villano mencioné que Ujú, hizo Gary Oldman. como el de exacto. Drácula. Ujú. Ujú, Esa película es espectacular, sí. weón. Uy. Que incluso es tan íntimo que el público siente empatía a veces por ese villano. Ujú. Y siente cierto Y, esa tristeza la comparte, y el dolor, y la soledad, y uno dice: "Uy, con razón es malito, pobrecito". y es tan poderosa su seducción que hace que el héroe se sienta villano. Sí, se siente Ujú. malo, lo hace sentir mal, todo, sí, sí, sí. Es Es poderoso. sí, 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 esos villanos, creo que esos villanos son bien difíciles de rolear como tal, porque hay que establecer Vínculos muy cercanos. sí, y se pueden cruzar o romper muy fácilmente esas Sí. líneas de intimidad. A mí esos me parecen bien complicados, por eso Clovis rules. ¿Por qué eres malo? Porque sí. ¿Tienes algún problema con eso? Sí, No, o pero sea, sí, o sea, yo como siempre he dicho, o sea, yo quisiera traer a Clovis, me encantaría recuperar a Clovis por ahí en Dragonbane para hacerlo legal y que ya muera de una vez, sí, definitivamente, y nuestro público sea testigo. Voy a no, es mejor meterlo que la voy a leyenda siga meterlo en creciendo, Dragonbane, Jota. voy a meterlo de amigo de Azrael Coda ahí como, hola, no sé qué hago en este mundo. No, pero es que a mí me parece que no hay que casarse con, con las ideas de las cosas, ¿sí? Ujú, ¿A qué me refiero? Todos conocemos la frase que utiliza Alfred en las películas de Nolan de el man era tan malo que solo quería ver el mundo arder. ¿Mm? ujú, sí, De este man, ¿sí? Que haya villanos así no es malo. ¿Mm? ujú, Es, ¿quieres que sea el hilo conductor el hecho de que tienes un maniático suelto haciendo lo que lo que se le da la gana? exacto. ¿O se lo encuentran en el camino y se encuentran con el, con las consecuencias de que ese maniático pasó por ahí? Ujú, ¿Mm? sí, Y ahí es donde la libertad de los jugadores y su capacidad de decisión dice, mierda, dejamos al maniático suelto, perseguimos al que estamos persiguiendo, cambiamos de prioridad, ¿qué hacemos? ujú, Y eso trae otro nivel de encanto a las cosas. sí, ¿Mm? claro. Sí, 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 es que no, en el caso específico y particular de Clovis era todo lo absurdamente roto y tramposamente mal armado y en fin, ¿sí? Entonces, sí, digamos que no había una proporción. Pero digamos, si yo lo trajera, por ejemplo, a Dragonbane ya sobre las reglas de Dragonbane, no es tan guau. Es parecido al amiguito de Grimm, es parecido al jefazo al El ex papá putativo. sí, el papá putativo de Grimm. Sería algo así, ¿sí?
Y es más, Mm, hizo algo parecido, hizo una clavizada, huyó. Y eso no es una improvisada. En el último Resulta momento que al se final largó. estás representando seres que están buscando sus propios intereses y sobrevivir hace parte de la mayoría de los intereses de cada uno de nosotros, Sí, seamos buenos o malos. él no le interesa como eso de estarse muriendo, no es como su plan. Mm, Pero pues ahora vamos a ver qué pasa próximamente también en esta pantalla. Dragon Bane, la tercera temporada de Dragon Bane, ahí seguimos trabajando para ustedes, muchachos. mm. Queríamos hablar un poquito de esto, queríamos traerles todo este tema tan interesante, de pronto de cómo crear, cómo ayudarles un poquito, y de paso Botar me ayudan ideas. a mí. Sí, ahí botamos ideas de cómo de pronto crear un muy buen villano. Mm. Eh, recuerden, villanos, antagonistas y antihéroes, eso puede dar para otro episodio, eso es otro harina de otro costal, dicen por ahí. Muchísimas gracias a todos, estuvo muy, muy sabroso este tema. Em, De buenas que tuvimos a Iki, ahí. sí, muchas gracias, Iki, por Las acompañarnos vicisitudes de la adultez profunda nos permitieron tenerlo el día de hoy. sí, qué maravilla, qué maravilla. Y esperamos vernos el próximo lunes con aquí, Ujú. de nuevo en de noche. De todas maneras, estén pendientes ahí, estamos aquí En redes sociales. trabajando a ver cuándo podemos ya comenzar fuertemente a hacer nuestras partidas. Estén pendientes, por favor. Muchas gracias por su paciencia, obviamente. Se les quiere mucho, Cevita Siki. Muchas gracias por el programa. Excelente. Gracias a todos ahí, Chris, Black, Kender, Mike. Qué rico, Mike, volverte por aquí a ver. Ujú. A German también, que estuvo por acá. Sí. A Sharon, a Andy, que de pronto ya se durmió, muy seguramente ya se debió dormir. Bueno, en fin, a todos los que estuvieron por ahí, a Iceberg que nos saludó, Ujú. pero no vimos por ahí que se hubiera El poder del lurking. Lurken, sí, 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 sí. Entonces, bienvenidos todos por aquí. Recuerden que esta es su casa y nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos. Juiciosos. Vamos a Chao. saludar a Ampersand. Chao. Ah, sí, quédense ahí. Vamos a saludar a Ampersand. ¿Listo? Chao.